Saludos a los y las estudiantes de primero medio del Colegio Jorge Roclara. En esta cápsula educativa el tema que vamos a tratar es la República Conservadora. El objetivo de esta cápsula educativa es conocer las principales características de la República Conservadora. Comencemos. Desde que Chile comenzó a organizarse como república, hubo más de una postura política. Posturas que defienden y promocionan unos determinados intereses, ideas o medidas. Posturas totalmente diferentes, una a la otra. Como lo podemos ver en la actualidad. Ejemplo, producto del coronavirus y el estallido social, el país vive una crisis económica. Y para poder remediar esta situación hay un sector político que dice que hay que retirar los fondos de la AFP para poder solucionar el tema de los ingresos de la familia. Pero hay otro sector político que dice que los fondos tienen que ser sacados desde el Estado y de esta forma solucionar el problema de los ingresos familiares. Como pueden ver, dos posturas totalmente contrarias. Para comprender este periodo es necesario conocer el escenario político que se desarrolló en el país luego de que se lograra la independencia. Tras la independencia en el año 1818 se mantuvo una estructura similar a la de la época colonial. La élite española fue reemplazada por la élite criolla. ¿Pero qué es la élite? Es un grupo minoritario que goza de un estatus privilegiado en la sociedad. Esta élite lideraba la discusión política de la época, sin embargo hubieron diferencias entre estas, lo que generó una ruptura. Dos bandos de opinión totalmente opuestos. Por un lado los liberales y por otro lado los conservadores. ¿Habías escuchado hablar de estos bandos políticos? Estas ideas y posturas fueron enfrentadas en la batalla del Ircay. Los conservadores ganaron la batalla e instauraron un sistema que trajo orden y estabilidad a la República de Chile. ¿Conoces otro periodo de la historia de nuestro país en donde se hayan enfrentado posturas ideológicas a través de una guerra civil? El periodo conservador va desde 1831 a 1861. Durante este periodo fueron tres los presidentes que gobernaron y tuvieron el control del país: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Todos conservadores o pelucones, el apodo que le dieron a los conservadores. Este periodo se caracterizaba por los gobiernos autoritarios, con escasas libertades individuales, que postulaban un ideario político de orden y obediencia de la sociedad civil, la población, frente a la autoridad. Ideas de Diego Portales, quien decía que la sociedad no estaba preparada para un gobierno democrático. Durante el gobierno de José Joaquín Prieto se creó la Constitución de 1833, la que duró aproximadamente 100 años y esta tuvo las siguientes características. El poder ejecutivo se caracterizó por tener grandes atribuciones como nombrar a los ministros, diplomáticos, cónsules, gobernadores e intendentes. En la actualidad, ¿quiénes son los que nombran a los intendentes y a los gobernadores? Concurrir a la formación de leyes, sancionarlas y promulgarlas. ¿Quién promulga las leyes y quiénes son los que forman estas leyes ahora en la actualidad? Disponer de fuerzas marítimas y terrestres. Poder de veto sobre los proyectos de leyes aprobados por el Congreso. Poder de veto son observaciones que hace el presidente de la República ante una ley. Nombrar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. También en la Constitución de 1833 se reconoció a la religión católica como la religión oficial. Durante este periodo los presidentes fueron los grandes electores. Esto quiere decir que el presidente va a elegir a su sucesor. Además, los tres presidentes extendieron su mandato durante dos periodos de 5 años. Quiere decir que duraba el periodo 10 años. En la actualidad, ¿cuánto dura el mandato del presidente de la República? También hubo una especial preocupación por el orden económico y por la educación. Poco a poco, los conservadores al mando del gobierno
fueron perdiendo votos. Finalmente se dio paso a otro periodo de la historia, la República Liberal. A modo de síntesis, fueron 3 los presidentes que gobernaron y tuvieron el control del país durante un periodo de 30 años. Duraban 5 años en el poder y podían ser reelectos por otros 5 años más. En total, 10 años. El presidente nombraba a su sucesor para que los votantes lo nombraran. Estos fueron gobiernos autoritarios y la población tenía escasas libertades. Durante este periodo se postulaba un ideario político de orden y obediencia de la sociedad civil, la población, frente a la autoridad. El poder ejecutivo tenía grandes atribuciones. A la Iglesia Católica se le reconoció durante este periodo como la religión oficial. Había una preocupación por el orden económico y por la educación. Pregunta, ¿hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las posturas políticas de la República Conservadora? ¿Qué has aprendido con esta cápsula educativa? ¿De qué forma podrías explicar a otra persona las características del periodo conservador? Para finalizar te propongo la siguiente actividad, responder a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Estas ideas conservadoras prosperarían en la actualidad? Argumenta tu respuesta. Número 2. ¿Cómo definirías con tus palabras este periodo de la historia? Número 3. ¿Qué opinas sobre lo autoritario que fue este periodo? Y la número 4. ¿Fue justo considerar solamente la religión católica como la religión oficial del país? Justifican tu respuesta. Las preguntas pueden ser subidas a las distintas redes sociales en que va a ser subido esta cápsula educativa, y también puedes sacar una fotografía y me las envías directamente a mi correo personal. Sin más que agregar, yo me despido y nos estamos viendo en otra cápsula educativa. Hasta pronto.